Naruto. El bosque de las luciérnagas. Por Eriu Reyes Fanfic. La guerra había terminado, pero para Ufushigakure no hubo victoria. En las últimas horas del asedio, cuando las llamas devoraban los templos y el mar teñía de rojo sus costas, un muchacho de 16 años sostuvo en sus manos el destino de su linaje. Uzumaki Naruto, el prodigio que había dominado los sellos antes de aprender a escribir su nombre, caminó entre los cadáveres de sus maestros con la certeza de que no sobreviviría para contar la historia. Su frente estaba manchada de sangre que no era la suya, y sus pulmones ardían con el veneno de las técnicas prohibidas que habían lanzado contra él. Pero los Uzumaki no se extinguían sin dejar huella. En el santuario de sellos prohibidos, un edificio olvidado que los invasores consideraban un mero depósito de reliquias, Naruto encontró lo que buscaba. El símbolo de sincronía a la máscara de zorro que colgaba lejos en el templo ubicado en Konoha, tallado en madera de un árbol que ya no existía, pintada con los colores del crepúsculo. Sus padres le habían hablado de ella cuando era niño, un artefacto capaz de anclar el alma de un Uzumaki al mundo de los vivos, a cambio de una condena eterna. Sin vacilar, con los dedos entintados con su propia sangre, trazó sobre la superficie de madera los últimos sellos que su cuerpo tendría fuerzas para completar. El dolor fue como ser desgarrado desde dentro, pero cuando sus ojos se abrieron de nuevo, ya no respiraba. Ya no se encontraba en Uzu, su pecho no se elevaba ni descendía. Su corazón, que había latido con la furia de un río desbordado, yacía en silencio. Se levantó notando la máscara adherida a su rostro. Al otro lado de los muros del santuario de máscaras. Naruto salió al exterior y contempló el bosque que rodeaba el santuario, sin embargo, entre los árboles, diminutas luces titilaban como luciérnagas que danzaban en la penumbra. Aquel bosque se convertiría en su hogar. Su dominio. Con el paso de los años, la aldea de Konoha creció, y el santuario de las máscaras quedó bajo su jurisdicción, pero nadie se adentraba en aquel bosque salvo los niños que buscaban emociones. Y Naruto, el guardián de las luciérnagas, observaba en silencio el paso de las décadas. Su apariencia no cambió. El muchacho de 16 años, con cabello como el sol y ojos como el cielo después de una tormenta, recorría los senderos del bosque sin dejar huellas en la tierra. La máscara de zorro le daba forma física, le permitía tocar las hojas, apoyar su espalda contra los troncos, sentir la brisa en sus dedos. Pero también era su cadena. Si alguien la retiraba, su alma se dispersaría como el humo al agotarse su chakra. Si tocaba a un ser vivo, la madera comenzaría a resquebrajarse, y con cada grieta se iría su tiempo. Así lo había sellado, y así debía cumplir su eternidad. En cualquiera de esos casos su chakra se convertiría en el combustible de su existencia fantasmal, y se consumiría rápidamente mientras permanecía en el plano de los mortales sin la máscara. Cuando se agotara, desaparecería para siempre. Eso pensaba mientras caminaba entre los árboles, una noche de verano en que las luciérnagas iluminaban el bosque con más intensidad que de costumbre. Konoha celebraba algún festival, los ecos de los tambores y las risas llegaban amortiguados por la distancia. Naruto solía alejarse de esos sonidos. No había lugar para él entre los vivos, y hacía mucho que había aceptado su soledad. Entonces escuchó el llanto. Era un sollozo contenido, como el de un animal pequeño que ha aprendido que mostrar dolor atrae a los depredadores. Naruto se detuvo en medio del sendero, girando la cabeza hacia el sonido. Sus pies se movieron casi sin pensarlo, esquivando ramas bajas y arbustos hasta que la luz de las luciérnagas le mostró una figura diminuta arrodillada a pie de un gran cedro. Era una niña. No tendría más de 6 años. Su cabello azul negruzco caía en desorden sobre sus hombros, y sus manos temblorosas sostenían los restos de lo que parecía un vestido de fiesta, rasgado en el dobladillo por las ramas al correr. Sus ojos, unos ojos pálidos que Naruto reconoció al instante como los del clan Iga, estaban enrojecidos por el llanto. No miraba a su alrededor. Estaba demasiado absorta en su propia tristeza para notar que no estaba sola. Naruto dio un paso adelante, y una rama crujió bajo su pie. La niña alzó la cabeza con un respingo, y sus ojos se encontraron con la máscara de zorro. El grito que escapó de sus labios fue breve pero agudo, y ella se encogió contra el tronco del árbol como si quisiera desaparecer en la corteza. Naruto levantó ambas manos en un gesto de paz, aunque sabía que su aspecto debía ser aterrador para una niña perdida en un bosque a medianoche. Tranquila, dijo, y su voz sonó más suave de lo que pretendía. Hacía tanto tiempo que no hablaba con nadie que casi había olvidado el sonido de sus propias palabras. No te voy a hacer daño.
La niña no dejó de temblar, pero sus ojos, aquellos ojos blancos con pupilas que parecían perlas, se fijaron en la máscara con una mezcla de terror y curiosidad. Naruto se agachó lentamente, poniéndose a su altura, y mantuvo las manos visibles en todo momento. «Estás perdida, ¿verdad?». Ella asintió con un movimiento casi imperceptible. Sus labios temblaron antes de que pudiera formar palabras. Me perdí», susurró, y su voz era tan pequeña que Naruto tuvo que inclinarse para oírla. «Los niños, estábamos jugando y me dijeron cosas feas, y yo corrí, y ya no sabía por dónde». Las palabras se deshicieron en otro sollozo. Naruto sintió una punzada en el pecho, un eco lejano de algo que había sido cuando aún tenía corazón. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas, para no parecer tan imponente. «¿Qué te dijeron?». La niña se encogió de hombros, pero en sus ojos se reflejó un dolor demasiado adulto para su edad. «Me decían rara, patética, porque soy débil. Porque en mi clan dicen que no sirvo para nada. Y los otros niños se burlan. Dicen que mis ojos son raros, que parecen fantasmas». Las luciérnagas danzaban a su alrededor, iluminando sus mejillas húmedas con destellos verdes y dorados. Naruto observó cómo una de ellas se posaba en el cabello de la niña, como si intentara consolarla. «Tus ojos no parecen fantasmas», dijo, y algo en su tono hizo que ella alzara la cabeza. «Son hermosos». La niña parpadeó. Por un momento, el miedo en su rostro se disolvió en una expresión de sorpresa tan genuina que Naruto casi sonrió detrás de la máscara. «¿Hermosos?», repitió ella, como si la palabra fuera un concepto extraño que nunca antes había escuchado aplicado a sí misma. «Los más hermosos que he visto en mucho tiempo», afirmó Naruto, y no estaba mintiendo. En décadas de existencia errante, ningún color le había parecido tan puro como el blanco lechoso de aquellos ojos, ni tan brillantes como las pupilas que ahora lo miraban con una confianza naciente. «No dejes que los ignorantes te digan lo contrario. La gente que se burla de lo que no entiende no merece que le prestes atención». La niña se secó las mejillas con el dorso de la mano. Las lágrimas seguían cayendo, pero su respiración se estaba calmando. ¿Tú no eres un fantasma?», preguntó con la franqueza de los niños. Naruto inclinó la cabeza, y el gesto hizo que la máscara de zorro reflejara la luz de las luciérnagas. «Un poco», admitió. «Pero no de los que dan miedo, ¿de acuerdo?». Ella lo miró fijamente, evaluando sus palabras con una seriedad que no pertenecía a su edad. Luego, lentamente, asintió. «Yo soy Hinata», dijo, y su voz sonó más firme. «Iga Hinata». «Uzumaki Naruto», respondió él, y el nombre flotó en el aire como un secreto compartido. Hinata parpadeó con intensidad. «Uzumaki, ese apellido, mi papá dice que los Uzumaki ya no existen». «Tu papá tiene razón», dijo Naruto con calma. «Ya no existen. Solo quedé yo, y no del todo». La niña lo observó con una mezcla de fascinación y tristeza que le hacía parecer mucho mayor de lo que era. Naruto se puso de pie y le tendió una mano, pero en el último momento recordó la condición y dejó caer el brazo. «Vamos. Te voy a llevar de regreso antes de que empiecen a buscarte». Hinata se levantó por sí misma, aunque sus piernas temblaban un poco. Dio un paso hacia Naruto y, con la inocencia de quien aún no comprende las barreras invisibles que separan a los vivos de los muertos, extendió su pequeña mano para tomarla de él. Naruto retrocedió como si la mano de ella fuera una llama. El movimiento fue tan brusco que Hinata se sobresaltó y sus ojos se llenaron de nuevo de incertidumbre. ¿Qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. «¿Te he hecho algo malo?». No es eso». Naruto se arrodilló de nuevo, poniéndose a su altura con una urgencia que no había sentido en años. «Escúchame, Hinata. No puedo tocarte». Ella frunció el ceño, sin comprender. «¿Por qué?». Naruto alzó una mano y tocó su propia máscara, los dedos recorriendo los contornos de madera que se fundían con su piel en los bordes. «Esto que ves no es un cuerpo completamente de verdad, es más bien una construcción de chakra creado a partir de mi alma. Yo morí hace mucho tiempo. Hace décadas, cuando tu abuelo quizás ni siquiera había nacido. Mi alma y este cuerpo está anclada a esta máscara y mi chakra de emergencia. Me da forma, me permite estar aquí, pero si toco a alguien vivo», hizo una pausa, buscando las palabras que no asustaran demasiado a una niña de 6 años. «La máscara se rompe. Y cuando la máscara se rompa al acabarse mi chakra, yo desapareceré para siempre». Los ojos de Hinata se abrieron como platos. Pero no había miedo en ellos.
Había una pena tan profunda que Naruto sintió que algo se resquebrajaba en su interior. «¿No puedes tocar a nadie?», susurró. «Nunca. Nunca». Ella bajó la mirada a sus propias manos, pequeñas y temblorosas, y luego la alzó hacia él. «¿Y si no te toco? ¿Si solo camino a tu lado?». «Eso sí puedo hacerlo», respondió Naruto, y su voz se suavizó. «Pero tienes que prometerme que no intentarás agarrarme la mano, ni abrazarme, ni nada parecido. ¿Puedes hacerlo?». Hinata asintió con una determinación que desmentía su corta edad. Miró a su alrededor, buscando algo, y sus ojos se posaron en una rama caída cerca de sus pies. Se agachó, la recogió, y la alzó hacia Naruto. «¿Y si nos agarramos los dos de esto?», preguntó, mostrando la rama que medía casi lo mismo que su brazo. «Así no te toco, pero no me sentiré tan sola». Naruto se quedó mirando la rama, luego a la niña que sostenía el extremo con sus manitas, y sintió que su pecho vacío se llenaba de algo que no experimentaba desde que tenía su propio corazón latiendo. Tomó el otro extremo con cuidado, asegurándose de que sus dedos no rozaran los de ella. «Está bien», dijo, y su voz sonó ronca. «Así caminaremos». Hinata sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero iluminaba su rostro como una luciérnaga en la oscuridad. Caminaron juntos a través del bosque, ella con su rama, él con la suya, el palito de madera crujiendo suavemente con cada paso mientras las luciérnagas los seguían como una procesión de estrellas terrestres. Naruto le preguntó cómo había llegado hasta tan adentro, y ella le contó entre sollozos residuales como la fiesta en el santuario exterior, como los juegos de los niños, como las palabras que le decían siempre. «Déjanos, tú no juegas, tus ojos dan miedo». Naruto escuchaba en silencio, apretando su extremo de la rama con más fuerza de la necesaria. «¿Y tu familia?», preguntó cuando ella hizo una pausa. «¿No te buscan?». Hinata bajó la cabeza. «Mi papá casi nunca me habla. Dice que debo esforzarme más, pero nunca le parece suficiente. Mi tío y mi primo tampoco me hablan mucho. En mi casa todos son muy serios. Nadie se ríe». «Eso suena triste». «Lo es», admitió ella, y su voz era tan pequeña que casi se perdía entre el susurro de las hojas. «Por eso a veces me escapo. Para ver las luciérnagas. Son las únicas que no me miran mal». Naruto detuvo el paso. Hinata se detuvo también, mirándolo con curiosidad. «¿Sabes una cosa?», dijo él, y su voz tenía un tono que no usaba desde hacía décadas, aquel tono de quien está a punto de compartir un secreto valioso. «Esas luciérnagas no brillan por casualidad. Son las almas de los que murieron. Mi abuela me lo contaba cuando era niño. Decía que mientras las luciérnagas sigan brillando, los Uzumaki nunca se irán del todo». Hinata observó los puntos de luz que flotaban a su alrededor con una reverencia nueva. «¿Entonces tus antepasados me están acompañando?». «Parece que sí», dijo Naruto, y aunque no podía verlo, ella supo que estaba sonriendo detrás de la máscara. «Así que no estás sola. Nunca lo has estado». Apretó su extremo de la rama con más fuerza, y ella hizo lo mismo. Siguieron caminando hasta que entre los árboles comenzaron a verse las linternas del festival y los gritos lejanos de quienes buscaban a la niña perdida. «Tienes que seguir recto», dijo Naruto, deteniéndose en el límite del bosque profundo. «Ahí te encontrarán». Hinata lo miró, y en sus ojos brillaba algo que no eran lágrimas. «¿Volveré a verte?», preguntó con una urgencia que le heló los huesos. Naruto dudó. Sabía que debía decirle que no, que lo olvidara, que lo suyo era un encuentro fortuito que no debía repetirse. Pero la imagen de sus ojos blancos, de su sonrisa al sostener la rama, de su valentía al aceptar su condición, se le había clavado en el pecho como un sello imborrable. «Si vienes al bosque, yo estaré aquí», dijo al final. «Pero solo cuando las luciérnagas brillen. ¿De acuerdo?». Hinata asintió con una energía que movió todo su pequeño cuerpo. Luego, sin soltar su extremo de la rama, lo miró fijamente. «Naruto-kun», dijo, y él se sorprendió del honorífico que ella le otorgaba con tanta naturalidad. «¿Te gustan las luciérnagas?». «Son lo único que me queda», respondió él con honestidad. Ella sonrió de nuevo, esa sonrisa que hacía brillar sus ojos más que cualquier fuego fatuo. «Entonces yo también las querré siempre». Soltaron la rama al mismo tiempo. Naruto dio un paso atrás, hacia la oscuridad del bosque, mientras Hinata avanzaba hacia la luz de las linternas. Ella se giró una última vez, y él levantó la mano en un gesto de despedida. Ella no imitó el gesto, porque temía que si movía la mano demasiado rápido podría romper la promesa.
solo asintió, una vez, con la firmeza de quien acaba de encontrar algo que vale la pena proteger. Cuando Naruto la vio desaparecer entre los árboles, escoltada por los adultos que la habían encontrado, se quedó inmóvil en el claro. Las luciérnagas pululaban a su alrededor, más brillantes que nunca, y por primera vez en décadas sintió que su condena no era tan pesada de llevar. Al día siguiente, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las murallas de Konoha, Naruto estaba sentado en el tronco caído que usaba como asiento, la máscara de zorro vuelta hacia el sendero que llevaba al santuario. No esperaba nada. Los niños olvidan, pensaba. Los niños crecen, y los fantasmas se desvanecen en sus memorias como el humo. Pero entonces escuchó pasos. Pequeños, inseguros, pero decididos. Y entre las ramas bajas apareció ella, con su cabello azul recogido en una cola baja y sus ojos blancos brillando con una luz que no era de este mundo. En su mano derecha sostenía una rama, no la misma de la noche anterior, sino una más larga, más recta, como si la hubiera buscado con esmero. Llegué, dijo Hinata, con una sonrisa que iluminó todo el claro. Naruto, el guardián del bosque de las luciérnagas, el último Uzumaki, el fantasma que había esperado en silencio durante décadas, sintió que el tiempo se detenía y comenzaba de nuevo. Se puso de pie, tomó el extremo que ella le ofrecía con su rama, y por un instante, solo un instante, el rumor del festival en la aldea, el peso de los años muertos, la soledad que lo había envuelto como un sudario, todo se disolvió en la luz titilante de las luciérnagas. Me alegra que hayas vuelto, dijo, y su voz apenas tembló. Prometí que volvería, respondió ella, y en sus palabras había una certeza que ninguna niña de 6 años debería poseer. Caminaron juntos hacia el interior del bosque, ella con su rama, él con la suya, el palito de madera crujiendo suavemente mientras las luciérnagas los rodeaban como un mar de estrellas. Y detrás de la máscara de zorro, Uzumaki Naruto, que había muerto en una guerra olvidada, que había jurado no volver a aferrarse a nada que pudiera perder, sintió que su corazón de papel comenzaba a latir de nuevo. Sabía que aquello no podía terminar bien. Sabía que cada encuentro gastaba su chakra, que cada año que pasara acercaría su desaparición. Sabía que una niña humana no podía vivir en un bosque de fantasmas. Pero mientras ella caminaba a su lado, hablando de sus pequeños problemas, de los árboles que había contado en el camino, de las luciérnagas que ahora llamaba sus amigas, Naruto decidió que por una vez no pensaría en el final. Dejó que las luciérnagas brillaran. Dejó que la niña hablara. Dejó que el tiempo pasara como pasaban las estaciones, como pasaban las décadas que había sobrevivido, pero esta vez con una diferencia. Ya no estaba solo. Y aquella noche, cuando Hinata se despidió en el límite del bosque, prometiendo volver al día siguiente, Naruto se quedó mirando el extremo de la rama que aún sostenía entre sus dedos. La madera conservaba el calor de sus pequeñas manos, allí estaba una calidez que no podía explicar. La apretó contra su pecho vacío y, por primera vez en más de 60 años, Uzumaki Naruto deseó con todas las fuerzas de su alma anclada seguir existiendo para verla crecer. El bosque de las luciérnagas brilló con más intensidad aquella noche, como si todos los Uzumaki que lo habitaban compartieran un secreto que solo los muertos y los niños podían entender. El tiempo, para un fantasma, no fluye como para los vivos. No hay prisa ni espera, solo una sucesión de instantes que se acumulan sin medida. Pero para Uzumaki Naruto, el tiempo comenzó a tener un ritmo nuevo desde aquella noche en que una niña de 6 años apareció entre las luciérnagas con una rama en la mano. Sus visitas se volvieron constantes. Al principio, eran encuentros fugaces. Ella llegaba después de la academia, cuando las sombras empezaban a alargarse, y se quedaba hasta que el sol se ocultaba del todo. Naruto la esperaba sentado en el tronco caído, con la máscara de zorro vuelta hacia el sendero, y cuando la veía asomar entre los árboles, su pecho vacío se llenaba de algo que había olvidado: expectativa. «Naruto-kun», gritaba ella desde lejos, agitando su rama en el aire. Él se ponía de pie y tomaba el extremo que ella le ofrecía, y así, con el palito de madera como único puente entre su piel y la de ella, caminaban por los senderos que Naruto conocía como las líneas de su propia mano. Hinata le contaba todo. Con la sinceridad brutal de los niños que aún no saben mentir, le narraba las jornadas en la academia, donde los maestros la señalaban por su timidez, y los compañeros se reían de sus ojos. Le contaba de su padre, Ieyasu, que apenas la miraba, y de Neji, su primo, que la observaba con una frialdad que helaba la sangre. Naruto escuchaba, apretando su extremo de la rama, y cuando ella se detenía con la voz quebrada, él encontraba palabras que la hacían reír o que le devolvían el color a las mejillas.
Tu clan son unos idiotas, dijo una tarde, con más fuerza de la que pretendía, después de que Hinata le contara que su padre la había castigado por fallar un ejercicio de katas. Hinata se sobresaltó. Nadie hablaba así de los Iga, ni siquiera en la intimidad del bosque. Naruto-kun, lo digo en serio, insistió él, y aunque la máscara ocultaba su rostro, ella percibió la ira contenida en su voz. Tienes 6 años. 6. ¿Qué clase de persona castiga a un niño de 6 años por no ser perfecto? ¿Y ese primo tuyo, qué culpa tienes tú de que él haya nacido en una rama secundaria? Eso no es justo. Hinata bajó la cabeza. Las luciérnagas, que comenzaban a despertar con el crepúsculo, titilaban a su alrededor como diminutos faros. A veces pienso que tienen razón, murmuró. Que soy débil. Que no sirvo. No digas eso, la interrumpió Naruto, y su voz tenía una urgencia que la hizo alzar la mirada. Hinata, escúchame. La fuerza no se mide por cuánto golpeas, ni por cuánto aguantas sin llorar. La fuerza se mide por lo que haces cuando nadie te ve. Y tú vienes aquí cada día, a pesar de que tienes miedo del bosque, a pesar de que yo soy un fantasma. Te levantas cada mañana y enfrentas a toda esa gente que te dice que no vales, y aún así sigues aquí, sigues sonriendo. Eso es ser fuerte. Los ojos de Hinata, aquellos ojos blancos que él había llamado hermosos la primera noche, se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. ¿De verdad lo crees? Susurró. Lo creo, respondió él, y apretó su extremo de la rama con tanta fuerza que la madera crujió. Y si algún día olvidas lo mucho que vales, ven aquí y te lo recordaré. Las veces que hagan falta. Hinata soltó un sollozo que era casi una risa, y con la mano libre se secó las mejillas. Las luciérnagas, como si hubieran presenciado un pacto secreto, brillaron con más intensidad. Pasaron los años. Hinata cumplió 8, luego 9, luego 10. Su cabello creció, su estatura se alargó, su voz perdió aquel timbre agudo de la infancia para tornarse más grave, más suave. Pero su rutina no cambió. Cada vez que podía escapar de la mansión Iga, corría al bosque, recogía una rama del suelo, y buscaba a Naruto entre los árboles. Él, que no envejecía, que seguía teniendo la apariencia de un muchacho de 16 años con cabello de sol y máscara de zorro, la veía transformarse con de orgullo. Orgullo, porque cada año ella era más fuerte, más segura, más capaz de enfrentar su vida sin desmoronarse. Cada año que pasaba se acercaba más a la edad que él había tenido al morir, y la diferencia que antes era abismal se hacía cada vez más pequeña. Hoy en la academia hablaron de los diferentes estilos de taijutsu, el tema principal fue el estilo suave, contó Hinata una tarde de otoño, con las hojas crujiendo bajo sus sandalias. El instructor dijo que mi control de chakra había mejorado mucho. Que incluso podría llegar a ser Jounin algún día. Eso es increíble, dijo Naruto, caminando a su lado con su extremo de la rama. ¿Y tu papá? ¿Qué dijo? Hinata hizo una mueca. Que no me emocionara, que aún me falta mucho. Que una Jounin Iga no puede tener dudas al atacar, y que yo dudo demasiado. Tu papá es un idiota, declaró Naruto con la misma convicción de siempre. Naruto-kun, lo reprendió ella, pero había una sonrisa en sus labios. Lo digo en serio. Si yo fuera tu padre, estaría orgulloso hasta de la manera en que respiras. Tú eres increíble, Hinata. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Ella se sonrojó. A los 10 años, ya había aprendido que ese calor en las mejillas solo aparecía cuando Naruto decía cosas así. Al principio pensó que era vergüenza, o quizás el efecto de caminar tanto. Pero con el tiempo comprendió que era algo más. Algo que no se atrevía a nombrar. Cuando cumplió los 12 años, Hinata se graduó de la academia. No fue la kunoichi del año, ni siquiera la segunda. Su padre ni siquiera se presentó a la ceremonia, y su clan recibió la noticia con la misma frialdad con que recibían todos sus logros. Pero ella, con su frente en alto y su cabello recién cortado para la ocasión, salió de la academia con un solo destino en mente. El bosque la recibió con su rumor de hojas y el brillo incipiente de las luciérnagas. Naruto la esperaba en el claro central, de pie junto al cedro donde se habían conocido 6 años atrás. Cuando la vio, con su nueva bandana protectora anudada en la frente, sintió que su pecho se expandía con orgullo. «Lo logré», gritó Hinata desde lejos, levantando su rama en el aire. Naruto tomó el extremo que ella le ofrecía y la hizo girar, un movimiento que imitaba torpemente un baile. «Lo lograste», respondió él, y su risa resonó entre los árboles. «Eres una kunoichi». Una kunoichi que no fue la mejor, dijo ella, pero su voz no tenía amargura.
¿Y qué importa?, dijo Naruto, y su tono era tan firme como el día en que la llamó fuerte. ¿Acaso la mejor es la que más sabe pegar? La mejor es la que nunca se rinde. Y tú, Hinata, nunca te has rendido. Ni un solo día. Ella lo miró, y en sus ojos blancos había una gratitud tan profunda que Naruto tuvo que desviar la mirada. Ven, dijo él, para romper el silencio. Te tengo una sorpresa. La guió hasta el santuario, un edificio de madera que el tiempo había cubierto de musgo pero que aún conservaba la dignidad de los templos Uzumaki. En el altar central, donde antes colgaba la máscara de zorro, ahora había algo más. Una guirnalda de luciérnagas atrapadas en frascos de vidrio que Naruto había reunido durante semanas. No es gran cosa, murmuró, rascándose la nuca con la mano libre. Pero pensé que merecías algo especial. Hinata se acercó a los frascos, y su rostro se iluminó con la luz verdosa de los insectos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no intentó ocultarlas. Es lo más hermoso que me han regalado en mi vida, susurró. Naruto-kun, no llores, dijo él, aunque sabía que eran lágrimas de alegría. Hoy es un día para sonreír. Ella rió entre sollozos y se secó las mejillas con la manga. Luego, con un movimiento que parecía natural, alzó la rama que los unía y apoyó su frente contra el extremo que él sostenía. Era lo más cerca que podían estar del contacto, y ambos lo sabían. Gracias, dijo ella, y su voz vibraba en la madera. Por todo. Por estos 6 años. Por no dejarme caer. Por ser mi luz. Naruto cerró los ojos detrás de la máscara. Tú también eres mi luz, dijo, y su voz apenas fue un susurro. Cuando ocurrió la primera misión que la llevó lejos de Konoha. Fue un encargo simple, una escolta al país del agua, pero para ella era la primera vez que se alejaba tanto tiempo del bosque. La noche antes de partir, llegó al santuario con una determinación que Naruto reconoció al instante. Volveré en 2 semanas, dijo, apretando la rama con ambas manos. Pero quería que supieras que, lo sé, la interrumpió Naruto con suavidad. Vas a estar bien. Eres más fuerte de lo que crees. Pero si no vuelvo, volverás, dijo él, y su voz no admitía réplica. Y cuando regreses, me contarás todo. Cada detalle. ¿De acuerdo? Hinata asintió, pero no soltó la rama. Se quedaron así un largo rato, en silencio, mientras las luciérnagas tejían sus danzas a su alrededor. Cuando ella por fin se giró para irse, Naruto sintió el impulso de detenerla. Pero se quedó callado, como siempre, y la vio desaparecer entre los árboles. Las 2 semanas se le hicieron eternas. Recorrió el bosque una y otra vez, contando los días con marcas en el tronco del cedro, escuchando el rumor de la aldea que le traía noticias de los equipos que regresaban. Y cuando por fin vio su figura asomar entre las ramas, con el cabello más largo y una cicatriz nueva en el brazo, sintió que su chakra se agitaba con una violencia que no experimentaba desde hacía décadas. Naruto-kun. Gritó ella, y esta vez, cuando levantó la rama, sus dedos temblaban. Cuéntame todo, dijo él, tomando su extremo con la misma urgencia. Hinata le narró la misión con lujo de detalles. El barco que casi naufraga, los bandidos que atacaron la caravana, la primera vez que usó el Byakugan en combate real. Naruto escuchaba en silencio, su mano apretando la rama con tanta fuerza que parecía a punto de partirla. Y entonces, cuando el líder de los bandidos me atacó por la espalda, pensé que no iba a alcanzar a esquivarlo, pero de repente recordé lo que me dijiste una vez. Que la fuerza no es no tener miedo, sino seguir adelante aunque lo tengas. Hinata sonrió, y en sus ojos brillaba una luz nueva. Así que giré, y lo golpeé con todo lo que tenía. Cayó en un solo impacto. ¿Y te lastimaste?, preguntó Naruto, señalando la cicatriz en su brazo. Una tontería, dijo ella, pero él notó cómo desviaba la mirada. Hinata. Está bien, me corté con su espada, admitió. Pero el sensei dijo que si no hubiera actuado tan rápido, podría haber sido mucho peor. Que hice bien. Hiciste bien, repitió Naruto, y su voz sonó más ronca de lo habitual. Estoy orgulloso de ti. Ella se sonrojó con una intensidad que las luciérnagas parecieron reflejar. Bajó la cabeza, y sus dedos recorrieron la rama que los unía. Mientras luchaba, dijo en voz baja, lo único que pensaba era que tenía que volver. Tenía que verte otra vez. Naruto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Hinata, lo sé, lo interrumpió ella, con una sonrisa triste. Lo sé. No hace falta que digas nada. Y así, con las palabras a medio decir flotando entre ellos como las luciérnagas, siguieron caminando en silencio. Aquella noche, Hinata se quedó más tiempo que nunca.
Caminaron por los senderos que ya conocían de memoria, y ella le habló de sus sueños. Ser una kunoichi que protegiera a los suyos, cambiar el clan desde dentro, algún día ser digna de, pero aquí se detuvo, y Naruto no preguntó. El tiempo siguió su curso. Hinata se convirtió en Genin, luego en Chunin. Cada misión la llevaba más lejos, por semanas enteras, y Naruto aprendió a contar los días con las marcas en el cedro. Cuando ella regresaba, siempre corría primero al bosque, antes que a su casa, antes que a presentar informes, antes que a nada. Llegaba con el aliento entrecortado, a veces con heridas que aún sangraban, y se detenía frente a él con una sonrisa que iluminaba todo el claro. Volví, decía, y él tomaba la rama que ella le ofrecía. Bienvenida, respondía él, y por un instante, el mundo se reducía a la madera que los conectaba. Le contó de la misión en el país de las olas, donde un ninja renegado llamado Zabuza los había llevado al límite. Naruto escuchó con la mandíbula apretada cómo ella había estado a punto de morir bajo un ataque de agujas de hielo, cómo su compañero había caído al agua, cómo había tenido que usar el Byakugan hasta el agotamiento para encontrar al enemigo. Si hubieras muerto, dijo él, y su voz tenía un filo que ella no le conocía. Pero no morí, respondió ella con calma. Porque pensé en volver. Como siempre. Le contó de la misión en Takigakure, donde un equipo de la nube había intentado interceptarlos. Naruto la escuchó relatar cómo había enfrentado a un Jounin enemigo, cómo había usado el puño suave para desviar sus golpes, cómo había protegido a su equipo aunque su brazo quedó inmovilizado por semanas. «Te lastimaste», dijo él, señalando el brazo que ella aún protegía. «Pero ellos están vivos», respondió ella. «Eso es lo que importa». Naruto quiso decirle que ella también importaba, que su vida era tan valiosa como la de cualquier otro, que no podía permitirse morir porque si ella desaparecía, él, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta, como siempre. «Eres increíble», dijo al final, y aunque las palabras eran las mismas de siempre, su tono había cambiado. Hinata lo miró, y en sus ojos había algo que quizás había estado allí desde el principio, desde aquella primera noche en que él había llamado hermosos sus ojos, y ella apenas había aprendido a nombrarlo. «Naruto-kun», dijo, y su voz era apenas un susurro. «¿Puedo hacerte una pregunta? Dime. ¿Alguna vez has querido tocar a alguien? ¿De verdad, con tus manos, sin la rama de por medio?» El silencio se extendió entre ellos como una sábana. Las luciérnagas, que siempre parecían entender los momentos importantes, se detuvieron en el aire. «Sí», respondió él, y su voz sonó como madera que se parte. «Muchas veces». Hinata apretó su extremo de la rama con tal fuerza que sus nudillos palidecieron. «¿A quién?» Naruto no respondió. Pero sus ojos, los únicos que ella podía ver a través de los agujeros de la máscara, se clavaron en ella con una intensidad que la dejó sin aliento. «Debemos regresar», dijo él, rompiendo el hechizo. «Se está haciendo tarde». Y caminaron de vuelta en silencio, con la rama temblando entre ellos como un puente sobre un abismo. Cuando Hinata cumplió 15 años, su padre comenzó a hablar de compromisos. No directamente con ella, sino en reuniones a las que ella solo accedía por los rumores que filtraban los sirvientes. La casa principal Iga necesitaba fortalecer lazos, y una hija que no destacaba en combate era una moneda de cambio útil. Hinata escuchó los rumores con el rostro impasible, pero esa noche corrió al bosque más rápido que nunca. Naruto la encontró al borde de las lágrimas, con la rama temblando en su mano. «¿Quieren casarme?», dijo sin preámbulos. «Con alguien de la casa principal. Dicen que es para fortalecer la sangre, pero, es porque creen que no sirvo para nada más». Naruto sintió que su chakra ardía. La furia que había contenido durante años, la impotencia de verla sufrir sin poder intervenir, se condensó en sus manos hasta que la rama que sostenía comenzó a humear. «No dejaré que te obliguen», dijo, y su voz sonó como el crujir de un glaciar. «Si intentan tocarte, juro que... ¿Qué vas a hacer?». Lo interrumpió ella, y en su voz había una tristeza infinita. «Eres un fantasma, Naruto-kun. No puedes salir del bosque. No puedes tocar a nadie. No puedes», se detuvo, y las lágrimas que había contenido comenzaron a rodar por sus mejillas. «No puedo hacer nada», terminó por ella Naruto, y su voz se rompió en la última palabra. «Lo sé. Créeme que lo sé. Cada vez que me cuentas cómo te tratan, cada vez que te veo llegar con una herida nueva o con la mirada apagada, me dan ganas de atravesar las murallas de tu maldito clan y hacerles pagar cada lágrima que te han hecho derramar. Pero no puedo. Estoy atado a este bosque, a esta máscara, a esta condena.
Y lo único que puedo hacer es quedarme aquí, esperando que vuelvas, y decirte palabras vacías que no cambian nada. No son vacías, dijo Hinata con una vehemencia que lo sorprendió. Nada de lo que me has dicho ha sido vacío. Tú me enseñaste a ser fuerte. Tú me enseñaste que valgo algo aunque mi familia no lo vea. Tú eres la única razón por la que no me he rendido. Y es a ti a quien amo con todo mi corazón. Naruto quiso responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. La vio allí, a 15 años, con el cabello largo otra vez y los ojos brillantes de lágrimas, y supo que ya no podía seguir fingiendo. Hinata, dijo, y su voz era tan suave como nunca antes. Tú sabes que lo que siento por ti, no me digas que no, lo interrumpió ella, y su voz temblaba. Por favor. No me digas que no sientes nada. Lo veo en tus ojos. Lo he sentido en cada palabra, en cada silencio. No me digas que no es real. Naruto cerró los ojos. Detrás de la máscara, su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Es real, susurró. Más real que todo lo que he sentido en mis años de existencia. Eres lo más real que me ha pasado desde que morí. Y por eso mismo no puedes que... Preguntó ella, dando un paso adelante, la rama tensa entre ellos. ¿Quererme? Porque si es eso, ya es demasiado tarde. Te quiero desde siempre, Naruto-kun. Te he querido cada día de mi vida, cada vez que volvía al bosque, cada vez que me despedía sabiendo que volvería a verte. Y no me importa que seas un fantasma. No me importa que no me puedas tocar. No me importa nada de eso. Solo quiero estar a tu lado. Pero yo no quiero eso para ti, respondió él, y su voz se quebró. Hinata, mírame. No estoy vivo. Aunque la máscara lo retrasa, mi chakra se agota cada día que permanezco aquí. Algún día, quizás dentro de 10 años, o menos, se acabará, y yo desapareceré. Y tú te quedarás sola. ¿Eso es lo que quieres? ¿Atarte a un muerto que no te puede dar nada? No me pidas que te deje, dijo ella, y las lágrimas corrían libres por su rostro. No me pidas que finja que no siento nada. No me pidas que me aleje. Te lo pido, dijo Naruto, y cada palabra era un clavo que se hundía en su pecho. ¿Por qué te quiero? Porque si te quedas, algún día me perderás igual que te perdería yo si te atreverás a tocarme. Y no quiero que sufras por mi culpa. Hinata soltó la rama. El palo de madera cayó al suelo con un golpe seco que resonó en el silencio del bosque. Por un momento, Naruto pensó que ella se iba a lanzar sobre él, que iba a romper la única regla que los mantenía separados. Pero no. Se quedó allí, temblando, con los brazos caídos a los costados y el rostro deshecho en lágrimas. Te quiero, dijo ella, y su voz era apenas un hilo. Te he querido siempre. Y aunque me digas que me vaya, aunque me rechaces una y otra vez, voy a seguir queriéndote. Porque tú eres mi luz, Naruto-kun. La única luz que he tenido en mi vida. Naruto no se movió. No podía. Si daba un paso adelante, si alzaba la mano, si hacía cualquier cosa que no fuera quedarse inmóvil, sabía que se derrumbaría. Ella lo miró por un largo instante. En sus ojos blancos, aquellos que él había llamado hermosos 9 años atrás, había un dolor tan profundo que Naruto sintió que su alma se desgarraba. Luego, sin decir palabra, se giró y corrió hacia el sendero que llevaba fuera del bosque. Las luciérnagas se dispersaron a su paso, y el claro quedó sumido en una penumbra que parecía más densa que nunca. Naruto se quedó inmóvil donde ella lo había dejado. Sus manos colgaban a los costados, vacías sin la rama que lo conectaba a ella. El pecho, que no tenía pulmones ni corazón, ardía como si estuviera ardiendo desde dentro. Perdóname, susurró al aire, a las luciérnagas, a los espíritus de sus antepasados que brillaban a su alrededor. Perdóname. Se sentó en el tronco caído y se cubrió el rostro con las manos, aunque la máscara impedía que sus dedos tocaran su piel. Y allí, en el silencio del bosque que había sido su hogar por más de 80 años, Uzumaki Naruto lloró por primera vez desde que había muerto. Los días siguientes fueron los más largos de su existencia. Hinata no volvió. Naruto recorría los senderos una y otra vez, esperando ver su figura asomar entre los árboles, pero el bosque estaba vacío. Las luciérnagas brillaban con menos intensidad, como si también sintieran la ausencia. A la semana, un rumor llegó hasta el bosque. Los pájaros lo trajeron, o quizás el viento, pero Naruto lo supo. La casa principal Iga había decidido el compromiso de Hinata. Sería con Oeto Iga, un miembro de la rama principal, un hombre que llevaba años acechándola con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Naruto apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron.
Quiso salir del bosque, quiso atravesar las murallas de la mansión Iga y hacer pedazos a cualquiera que intentara ponerle un dedo encima. Pero no podía. La máscara lo ataba a aquel lugar, y si salía del bosque, su chakra se consumiría en horas. Y aunque no le importaba desaparecer, sabía que si lo hacía, no podría protegerla cuando realmente la necesitara. Así que esperó. Cada noche se sentaba en el tronco caído, con la mirada fija en el sendero, y rezaba a los dioses en los que nunca había creído para que ella volviera. 2 semanas después del rechazo, Hinata apareció. No corrió como solía hacerlo. Caminó despacio, con los hombros caídos y la mirada perdida, como si llevara un peso invisible sobre la espalda. No traía una rama en la mano. Se detuvo a unos pasos de Naruto, lo miró con unos ojos que habían perdido todo su brillo, y dijo: «Me van a marcar con el sello de la ave enjaulada». Naruto sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué? El compromiso es con la casa principal. Dicen que para que la unión sea válida, debo llevar el sello. Que así se aseguran de que nunca me rebele. Que así estaré protegida. Eso no es protección, dijo Naruto, y su voz temblaba de rabia. Eso es esclavitud. Hinata, no puedes permitir. ¿Qué voy a hacer? Lo interrumpió ella, y por primera vez había amargura en su voz. ¿Huir? ¿A dónde? ¿Al bosque? Naruto-kun. No puedo hacer nada. Soy débil, ¿recuerdas? Siempre lo he sido. No eres débil, dijo él, dando un paso adelante. Hinata, escúchame. Eres la persona más fuerte que he conocido. Si huyen, yo te protejo. No puedes protegerme, dijo ella, y sus palabras fueron un latigazo. No puedes tocarme, no puedes salir de este bosque, no puedes hacer nada. No eres un héroe, Naruto-kun. Eres un fantasma. Y yo soy una tonta por haber creído que el amor podía salvarme del destino. Naruto se quedó paralizado. Las palabras de ella, dichas con una frialdad que nunca le había escuchado, se le clavaron en el pecho como espadas. Hinata, me caso en 3 días, dijo ella, dándole la espalda. No voy a volver. No quiero que me veas así. No quiero que me recuerdes así. Y se fue, caminando despacio, con los hombros hundidos y los brazos pegados al cuerpo, como si ya llevara puestas las cadenas invisibles de su destino. Naruto quiso correr tras ella, quiso gritarle que lo perdonara, que la amaba, que haría cualquier cosa por evitarlo. Pero sus pies no se movieron. Se quedó allí, en el centro del claro, viéndola alejarse mientras las luciérnagas se apagaban a su paso, una a una, como si el bosque mismo estuviera muriendo con ella. Esa noche, Naruto no durmió. No podía dormir, no necesitaba hacerlo. Pero se quedó sentado en el tronco caído, con la máscara vuelta hacia el sendero vacío, y sintió por primera vez en 80 años el peso de la eternidad. 3 días después, en la mansión Iga, se llevó a cabo la ceremonia del sello. Hinata fue conducida a la cámara ancestral por 2 miembros del clan, con el rostro tan pálido que parecía de cera. Su padre, Yashi, presidía la ceremonia con la misma expresión impasible con que presidía todas las decisiones que afectaban a su hija. Neji estaba allí, en un rincón, con la mirada fija en el suelo. El sello ardió en su frente como un hierro candente. Hinata no gritó. No lloró. Sus ojos blancos, aquellos que Naruto había llamado hermosos 9 años atrás, estaban vacíos. La boda se celebró al día siguiente. Oeto Iga, un hombre de 25 años con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, tomó su mano con una frialdad que la hizo estremecerse. Hinata pronunció los votos con voz mecánica, como si recitara una lección aprendida de memoria. Cuando el sacerdote declaró la unión, ella sintió que una parte de sí misma moría. La noche de bodas, Oeto la condujo a la cámara nupcial con una sonrisa que por fin llegaba a sus ojos, pero que no prometía nada bueno. Al fin, dijo, cerrando la puerta tras ellos. He esperado mucho tiempo este momento. Hinata se quedó de pie en el centro de la habitación, con el kimono de bodas pesando sobre sus hombros como una mortaja. No dijo nada. No hizo nada. Sus ojos estaban fijos en un punto más allá de la ventana, en la dirección del bosque. Oeto se acercó despacio, como un depredador que juega con su presa. Comenzó a desabrocharse el cinturón, y su sonrisa se ensanchó al ver que ella no se movía. ¿No vas a resistirte?, preguntó, con una voz que fingía dulzura. Me han dicho que eres dócil. Me gusta eso. Sus dedos rozaron el cuello de Hinata, y ella sintió que su piel se erizaba de repulsión. Pero no se movió. Había aceptado su destino.
Había aceptado que su vida sería aquello. Un sello en la frente, un esposo que la mirara como se mira a un objeto, un futuro gris que se extendía hacia el infinito sin la única luz que la había guiado hasta entonces. Oeto comenzó a desabrochar el kimono. Sus dedos eran fríos, calculadores, y cada vez que tocaban su piel, Hinata sentía que una parte de ella se apagaba. Así me gusta, murmuró él, inclinándose sobre ella. Quieta. Sumisa. Como debe ser una mujer higa. Y entonces, cuando sus labios estuvieron a punto de rozar los de ella, algo se rompió. No fue el sello, no fue la promesa, no fue el miedo. Fue algo más profundo, la imagen de Naruto. La rama que compartían en el bosque. La voz de él diciéndole que era fuerte, que era valiosa, que era su luz. No, susurró Hinata. Oeto se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Qué? He dicho que no, repitió ella, y esta vez su voz fue más firme. La mano de Oeto se cerró en su muñeca con una fuerza que la hizo gritar. No eres tú quien decide aquí, siseó él, acercando su rostro al de ella. Llevas mi sello. Eres mía. Y vas a hacer lo que te diga, como la perra sumisa que, el puñetazo alcanzó a Oeto en la mandíbula con una fuerza que él no esperaba. Hinata, que había dedicado su vida al estilo Huken, que había aprendido a desviar golpes en lugar de darlos, que nunca había alzado la mano contra nadie fuera de los entrenamientos, lo golpeó con toda la furia acumulada en 15 años de silencio. Oeto cayó al suelo con un grito ahogado. Hinata no esperó a que se levantara. Saltó por la ventana, sintiendo como el cristal se clavaba en sus brazos y en sus piernas, y corrió. Corrió como no había corrido en su vida, con el kimono desgarrado y los pies descalzos, con la sangre de los cortes mezclándose con el barro, con el sello de la ave enjaulada ardiendo en su frente como una maldición. Detrás de ella escuchaba las voces de Oeto y sus guardias, los gritos que ordenaban que la atraparan. Pero ella no se detuvo. No podía detenerse. El único lugar al que podía ir, el único lugar donde había sido feliz, la única luz que le quedaba, estaba en el bosque. Llegó al límite del bosque cuando las luces de las antorchas ya la alcanzaban. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban, pero siguió adelante, adentrándose entre los árboles que conocía desde niña, llamando en silencio al único nombre que podía salvarla. Naruto-kun, susurró entre sollozos. Naruto-kun. A pocos pasos del santuario, una mano la agarró del cabello con una violencia que la hizo caer de rodillas. Oeto estaba sobre ella, con el rostro desencajado por la furia y la humillación. ¿Crees que puedes huir de mí? Escupió, apretando el puñado de cabello con tanta fuerza que Hinata sintió que se arrancaba. Llevas mi sello. Eres mía. Y vas a pagar por esto. Activó el sello de la ave enjaulada, y Hinata sintió como su cráneo se comprimía en una jaula invisible. El dolor era tan intenso que no pudo gritar. Solo emitió un gemido ahogado mientras sus manos se aferraban al suelo. Los dos guardias que acompañaban a Oeto la alcanzaron, riendo entre dientes. Uno de ellos la tomó del brazo derecho, el otro del izquierdo, y la levantaron del suelo como si fuera un muñeco roto. Hinata intentó resistirse, pero el sello la estaba dejando sin fuerzas. Oeto se plantó frente a ella, con una sonrisa que esta vez era pura maldad. Ya que te gusta hacer las cosas difíciles, dijo, desabrochándose el cinturón con parsimonia, las haremos a mi manera. Y cuando termine, te llevaré de vuelta a la mansión para que todos sepan lo que le pasa a una perra que desobedece. Sus dedos comenzaron a desgarrar el kimono ya rasgado de Hinata, exponiendo sus hombros y su pecho. Ella cerró los ojos, sintiendo como la última esperanza se desvanecía. Por favor, susurró, pero no sabía si se lo decía a él, a los dioses o a la única persona que alguna vez la había hecho sentir segura. Oeto rió. Los guardias rieron. Y entonces, la cabeza del guardia que sostenía el brazo derecho de Hinata desapareció. No hubo sonido. No hubo advertencia. Un momento estaba allí, con su sonrisa burlona, y al siguiente su cuello era una fuente de sangre que manaba al ritmo de un corazón que aún no sabía que su dueño estaba muerto. El cuerpo cayó pesadamente, y Hinata se tambaleó al perder el soporte. Oeto se giró con un grito ahogado. El segundo guardia, con los ojos desorbitados, soltó a Hinata y dio un paso atrás, buscando su arma. Pero no alcanzó a desenfundarla. Una figura con una máscara de zorro apareció frente a él como un susurro. Hubo un destello, un corte casi imperceptible, y la cabeza del segundo guardia rodó por el suelo con una expresión de incredulidad aún congelada en sus rasgos. Oeto cayó de rodillas, con el rostro descompuesto por el terror.
Frente a él, Uzumaki Naruto se irguió con la espada que había tomado del primer guardia, su máscara de zorro brillando a la luz de las antorchas que aún ardían en el suelo. ¿Quién eres? Tartamudeó Eto, arrastrándose hacia atrás. Naruto no respondió. Dio un paso adelante, y luego otro, con una lentitud que convertía cada movimiento en una sentencia. «Por favor», gritó Eto, levantando las manos en un gesto de súplica. «Lo que quieras. Dinero. Poder. Te daré lo que me pidas, solo déjame vivir». La máscara de zorro se inclinó ligeramente, como si su portador estuviera considerando la propuesta. Luego, en un movimiento que fue más un parpadeo que un gesto, Naruto apareció detrás de Eto. La cabeza del hombre cayó al suelo un segundo antes de que su cuerpo comprendiera que ya no estaba unido a ella. El silencio se extendió por el claro como una sábana. Las luciérnagas, que habían huido durante la violencia, comenzaban a regresar lentamente, titilando entre los árboles como pequeños ojos curiosos. Naruto dejó caer la espada. Sus manos temblaban, aunque no podía saber si era por la furia, por el desgaste de su chakra o por algo que no se atrevía a nombrar. Se giró hacia donde Hinata estaba arrodillada, con los pedazos de su kimono aferrados al pecho, con el rostro bañado en lágrimas y sangre, con los ojos abiertos como platos, mirándolo como si él fuera un fantasma. Que lo era. Hinata, dijo, y su voz se rompió al pronunciar su nombre. Se arrodilló frente a ella, ignorando la sangre que empapaba la tierra, ignorando los cuerpos que yacían a su alrededor, ignorando todo excepto el temblor de sus hombros y el brillo de sus ojos. Alzó las manos, con los dedos extendidos, y por un momento dudó. ¿Puedo?, preguntó, con la voz tan frágil como la madera de su máscara. Hinata asintió, aunque no sabía exactamente qué le estaba pidiendo. Naruto acercó sus dedos al rostro de ella. Rozó su mejilla, apenas un contacto, el primero hacia ella en 9 años, y sintió como la madera de la máscara comenzaba a resquebrajarse en los bordes. Una grieta diminuta, apenas visible, recorrió el lateral del zorro. «Se está rompiendo», susurró Hinata, con el terror coloreando su voz. «Lo sé, pero no podía quedarme viendo», respondió él, y siguió acariciando su mejilla, limpiando las lágrimas con la yema de los dedos. «No importa». «Sí importa», exclamó ella, intentando apartarse. «Si se rompe del todo, iba a romperse de todas formas», dijo Naruto, con una calma que heló la sangre de Hinata. «Acabe con ellos. Ya se estaba desvaneciendo antes de tocarte». Hinata sintió que el mundo se detenía. «No», susurró. «No, no puede ser». «Naruto-kun, mírame», dijo él, y su voz era tan suave como nunca antes. «Mírame bien». Ella alzó la mirada, y a través de los agujeros de la máscara vio sus ojos. Eran azules, del color del cielo después de una tormenta, y estaban llenos de lágrimas. «Te quiero», dijo Naruto, y las palabras flotaron en el aire como las luciérnagas. «Te he querido cada día que has venido al bosque. Cada historia que me contaste, cada sonrisa que me regalaste, cada vez que dijiste mi nombre. Te he querido tanto que me dolía, y he sido un cobarde por no decírtelo antes». Hinata negó con la cabeza, las lágrimas cayendo más rápido. «No me digas eso ahora. No me lo digas cuando te estás. Por eso te lo digo», la interrumpió él, y sus dedos se deslizaron hasta su barbilla, levantándola suavemente. «Porque ya no hay tiempo para ser cobarde». Con la mano libre, Naruto tocó los bordes de su máscara. Las grietas se multiplicaron bajo sus dedos, y la madera comenzó a desmoronarse en partículas de luz que se elevaban hacia el cielo como pequeñas luciérnagas. Lentamente, con la solemnidad de un ritual antiguo, se retiró la máscara. El rostro que quedó al descubierto era el de un muchacho de 16 años. Cabello dorado como el sol de mediodía, ojos azules como el mar de Uzu antes de la guerra, una sonrisa que temblaba en sus labios porque sabía que era la última vez que los usaría. Hinata lo miró como si estuviera viendo la luz por primera vez. «Eres hermoso», susurró ella, y las palabras salieron entre sollozos. Naruto rió, un sonido quebrado que se perdió entre las grietas de su rostro. «Eso siempre lo dijiste tú». La tomó del rostro con ambas manos, sintiendo como sus dedos se volvían translúcidos. Y entonces, sin dudar un segundo más, inclinó la cabeza y la besó. El beso fue profundo y desesperado, un intento de condensar años de deseos contenidos en un solo contacto. Los labios de Naruto estaban fríos, como el mármol, pero Hinata los sintió arder como si fueran el sol. Sus manos subieron para aferrarse a él, para sentir el cabello que siempre había querido tocar, la nuca que había imaginado tantas veces en sus sueños.
cuando se separaron, el cuerpo de Naruto brillaba con una luz tenue, como una luciérnaga al amanecer. Te quiero, dijo él, con la voz que ya parecía venir de muy lejos. Te quiero, Hinata. No te vayas, imploró ella, apretándolo contra su pecho. No te vayas, por favor. No me dejes sola. No estarás sola, susurró él, y sus dedos comenzaron a trazar patrones en la frente de ella, justo sobre el sello del ave enjaulada. Nunca lo estarás. Con movimientos que ya eran más luz que otra cosa, Naruto dibujó sobre la piel de Hinata una secuencia de sellos que sus manos habían trazado 1000 veces. Los símbolos Uzumaki brillaron con una intensidad dorada, y el sello del ave enjaulada comenzó a arder, no con el dolor de una jaula, sino con el calor de una liberación. Hinata sintió como las cadenas invisibles que habían oprimido su cráneo se deshacían una a una, hasta que por fin, con un suspiro que pareció salir de lo más profundo de su ser, el sello se desvaneció por completo. Siempre fuiste demasiado fuerte para que te encerraran, dijo Naruto, y sus ojos azules brillaron con una última chispa de orgullo. Hinata sollozó, apretándolo contra sí con todas sus fuerzas. Pero él se desvanecería, su cuerpo ya no tenía un ancla en el mundo de los vivos más allá que su chakra. No te vayas, por favor, no. Quédate conmigo, dijo él, y aunque su voz era apenas un eco, había en ella una invitación que trascendía las palabras. Esta última noche, hasta que me vaya. No quiero desaparecer en soledad. Hinata, a través del dolor, a través del miedo, a través de las lágrimas, estaría a su lado hasta el final, aunque fuera solo instante de plenitud antes de que la luz lo consumiera. Sí, dijo ella, y su voz no tembló. Sí. Naruto la besó de nuevo, y esta vez sus manos no se quedaron quietas. Recorrieron los hombros de Hinata, deslizándose por los restos del kimono que Oeto había desgarrado, desnudándola con una lentitud que contrastaba con la urgencia de su luz menguante. Hinata correspondió, quitándole la ropa, sintiendo como la piel de él brillaba bajo sus toques. Cuando estuvieron desnudos, sobre la tierra empapada de sangre, bajo el dosel de luciérnagas que los observaban desde las ramas, Naruto la miró por última vez con sus ojos enteros. ¿Tienes miedo?, preguntó. No lo tengo, respondió ella. Contigo nunca lo he tenido. Y se unieron. El acto fue un torbellino de piel y luz, de suspiros que se convertían en gemidos, de manos que se aferraban a lo que se desvanecía. Hinata lo sintió dentro de ella, no como un peso sino como una presencia, como si todo el amor que habían guardado durante años estallara en cada movimiento. Naruto la tomó con la desesperación de quien sabe que cada segundo es el último, y ella lo recibió con la entrega de quien ha esperado toda una vida para ese momento. Las luciérnagas danzaban a su alrededor, formando remolinos de luz que se elevaban hacia el cielo. El cuerpo de Naruto brillaba cada vez con más intensidad. No te sueltes, susurró él contra su cuello. Nunca, respondió ella, con los dedos hundidos en su espalda, que ya era más aire que carne. Y cuando el clímax llegó, cuando el placer y el dolor se fundieron en un solo grito que salió de ambos al mismo tiempo, el cuerpo de Naruto estalló en una cascada de luz. Fue como si todas las luciérnagas del bosque hubieran decidido ascender al cielo al mismo tiempo. Miles de puntos dorados se elevaron desde el suelo, desde el cuerpo que ya no existía, desde las manos de Hinata que intentaban retener lo imposible. La luz envolvió el claro, los árboles, el santuario, y por un instante, todo fue brillante como el día. Luego, la oscuridad regresó. Hinata estaba sola, desnuda, arrodillada sobre la tierra que aún conservaba el calor de su último abrazo. Sus manos sostenían el vacío, y sus mejillas estaban empapadas de lágrimas que no sabía cuándo habían comenzado a caer. Naruto, llamó, con la voz rota. Naruto. El silencio respondió. Y entonces, sintió algo en su mano. Un papel, doblado con la precisión de un sello Uzumaki, que había aparecido entre sus dedos como si siempre hubiera estado allí. Lo desplegó con manos temblorosas, y bajo la luz de las luciérnagas que comenzaban a regresar al claro, leyó las palabras trazadas con una caligrafía firme que ella conocía bien, aunque nunca la había visto escrita. Hinata, si estás leyendo esto, es porque mi chakra se ha agotado. No llores por mí. 9 años contigo valieron más que toda mi vida. Debes ir a Kirigakure. Busca a los Terumi. Son parientes lejanos de los Uzumaki. Mi madre era prima de la abuela de la actual líder. Dales esta nota. Te acogerán. Sé feliz. Es todo lo que pido. Te amo. Siempre. Uzumaki. Naruto Hinata apretó el papel contra su pecho y dejó que las lágrimas cayeran libres, mientras las luciérnagas danzaban a su alrededor como si trataran de consolarla. Pero no había consuelo posible.
Solo el eco de unas palabras que resonaban en su cabeza, una y otra vez. Te amo. Siempre. Se levantó con las piernas temblorosas. Su kimono estaba destrozado, pero en el santuario encontró ropas antiguas, hábitos de los sacerdotes Uzumaki que el tiempo había respetado. Se vistió con ellos, sintiendo la tela áspera contra su piel como una segunda piel, y guardó la nota en el lugar más seguro que encontró. Antes de irse, se volvió a mirar el claro. Las luciérnagas brillaban con la misma intensidad de siempre, pero en el centro, donde Naruto había desaparecido, había algo nuevo. Un pequeño brote, apenas asomando entre la tierra húmeda, que brillaba con un destello dorado en sus hojas. Hinata sonrió, aunque las lágrimas seguían cayendo. Siempre, susurró. Y emprendió la huida hacia Kirigakure, con el papel de Naruto apretado contra el pecho, con el sello de la ave enjaulada borrado de su frente, con 9 años de recuerdos quemándole el corazón como una hoguera que nunca se apagaría. El camino a Kirigakure fue largo y desolado. Hinata caminó durante días, escondiéndose en los bosques durante el día y avanzando bajo el manto de la noche. Sus pies, acostumbrados a las sandalias de las kunoichi, sangraron después de la primera jornada, pero ella no se detuvo. No podía detenerse. Cada vez que cerraba los ojos veía la luz de Naruto deshaciéndose entre sus brazos, escuchaba el eco de su voz diciéndole que la quería, que siempre la querría. La nota que él había dejado en su mano la llevaba pegada al pecho, dentro de la túnica del santuario. A veces, cuando el cansancio amenazaba con derribarla, la sacaba y leía las palabras una y otra vez, como si la caligrafía de Naruto pudiera infundirle la fuerza que él ya no podía darle. Sé feliz. Es todo lo que pido. Fue al 5.º día cuando llegó a las fronteras del país del agua. La niebla era espesa, tan densa que apenas podía ver sus propias manos extendidas, pero ella siguió adelante. Sabía que en algún lugar, entre aquella bruma perpetua, estaba Kirigakure. Sabía que en algún lugar, los Terumi la esperaban sin saberlo. Los guardias de la puerta principal la detuvieron apenas su silueta se materializó entre la niebla. Iba cubierta con la túnica del santuario Uzumaki, sus cabellos azules enmarañados y sus pies descalzos manchados de barro y sangre. Pero sus ojos blancos, aquellos que Naruto había llamado hermosos, miraron a los centinelas con una dignidad que no admitía preguntas. Debo ver a la líder de los Terumi, dijo, y su voz, aunque cansada, no tembló. Traigo un mensaje de Uzumaki Naruto. Los guardias intercambiaron miradas de escepticismo. El nombre Uzumaki no significaba nada para la mayoría, pero entre los clanes antiguos de Kiri, los Terumi guardaban memoria de los lazos que los unían a los pelirrojos de Uzu. Uno de los centinelas se alejó sin decir palabra, y Hinata esperó en silencio, con la nota apretada entre los dedos. No pasó mucho tiempo antes de que una mujer apareciera entre la niebla. Era alta, de cabello castaño rojizo que caía en ondas sobre sus hombros, y sus labios estaban pintados de un rojo intenso que contrastaba con la palidez de su piel. Sus ojos, de un verde profundo, escrutaron a Hinata con la frialdad de quien ha aprendido a no fiarse de nadie. Soy Terumi Mei, dijo, y su voz era un susurro que cortaba la niebla. Me han dicho que traes un mensaje de un Uzumaki. Hinata extendió la mano con la nota. Mei la tomó con dedos enguantados, desdobló el papel con una lentitud deliberada, y comenzó a leer. Su expresión no cambió durante los primeros segundos. Pero cuando llegó a los sellos que Naruto había trazado en el margen inferior, los que acreditaban su identidad con la marca inconfundible de los Uzumaki, sus cejas se alzaron ligeramente. Cuando terminó, levantó la mirada hacia Hinata con una intensidad nueva. Este sello, dijo, señalando el dibujo. Es la marca de la rama principal de Uzusio. La última vez que vi algo así fue en los libros de historia de mi abuela. Uzumaki Naruto murió durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi hace demasiados años, en la caída de su aldea, es una figura histórica, una leyenda. Si esto es una falsificación, no lo es, la interrumpió Hinata, y en su voz había una certeza que Mei no esperaba. Yo lo conocí. Estuve con él hasta hace 5 días. Me salvó la vida. Me liberó de un sello que me esclavizaba. Y me pidió que viniera aquí. Mei la observó en silencio durante un largo rato. Sus ojos recorrieron la túnica que vestía Hinata, reconociendo en los bordados los símbolos del santuario de las máscaras, un lugar que su abuela le había descrito como la última fortaleza de los Uzumaki en la tierra de los vivos. El santuario, murmuró, casi para sí misma. Mi abuela decía que mientras el santuario existiera, los Uzumaki nunca se irían del todo. Hinata sintió un nudo en la garganta. Me llamo Iga Hinata, dijo, haciendo una reverencia.
He huido de Konoha. Mi clan intentaron marcarme con el sello de la ave enjaulada y casarme a la fuerza. Naruto me salvó. Pero al hacerlo, su voz se quebró. No necesitó decir más. Mei guardó la nota en el interior de su kimono con un gesto que parecía sellar un pacto. Los Iga de Konoha, dijo, con una nota de desdén. Siempre he pensado que su obsesión con los sellos era enfermiza. Ven conmigo, Iga Hinata. Nadie te buscará aquí. Y si lo hacen, descubrirán que Kirigakure no olvida sus deudas con los Uzumaki. La condujo a través de las calles brumosas de la aldea, entre canales de agua negra y edificios de piedra negra que emergían de la niebla como rocas en un mar fantasma. Hinata caminaba en silencio, sintiendo en cada paso el peso de su cuerpo agotado, pero también algo nuevo, una certeza que empezaba a germinar en su pecho. No estaba sola. Naruto le había dado un camino, y ella lo recorrería. La casa de los Terumi era una mansión antigua, construida sobre una colina que dominaba la bahía. Mei la instaló en una habitación que daba al este, hacia el mar, y le ofreció ropa limpia, comida caliente y un baño que borró los rastros de su huida. Esa noche, Hinata durmió por primera vez sin pesadillas, aunque al despertar encontró las almohadas empapadas de lágrimas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mei cumplió su palabra. Nadie preguntó de dónde venía ni por qué su frente no llevaba el sello. Hinata aprendió las costumbres de Kiri, sus giros políticos, sus secretos. Aprendió a moverse entre la niebla como una sombra, a leer las corrientes del mar como los pescadores nativos, a pronunciar el dialecto del país del agua sin el acento de Konoha que la delataba. Pero nunca olvidó. Cada noche, antes de dormir, sacaba la nota que Naruto le había dejado y la leía en voz baja, como si él pudiera escucharla desde algún lugar más allá de la muerte. Cada mañana, al despertar, sus manos buscaban instintivamente el lugar donde él había estado la última vez, y encontraban solo el vacío. Fue al tercer mes cuando comenzó a notar los cambios. Al principio fueron pequeñas cosas. Un mareo que la sorprendió mientras desayunaba, un cansancio que no se explicaba con las horas de sueño, una sensibilidad en el pecho que atribuyó a la humedad de la niebla. Pero cuando una mañana, al levantarse, sintió una náusea tan violenta que tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no caer, algo en su interior hizo clic. Mei la encontró arrodillada en el suelo de la cocina, con el rostro pálido y las manos temblorosas. La líder de los Terumi la observó en silencio, y en sus ojos verdes brilló algo que podía ser sorpresa o podría ser ternura. ¿Cuánto tiempo hace que no sangras?, preguntó, con una franqueza que desarmó a Hinata. Hinata abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. De repente, el calendario de los últimos meses se desplegó en su mente con una claridad aterradora. La huida. La noche en el bosque. El cuerpo de Naruto deshaciéndose en luz mientras él estaba dentro de ella. 2 meses, susurró. Tal vez 3. No llevaba la cuenta. Mei se arrodilló a su lado y le tomó la muñeca con la delicadeza de quien sabe que está midiendo algo más que el pulso. Sus dedos permanecieron allí por un largo instante, y cuando los retiró, su expresión era una mezcla de asombro y algo que Hinata no supo identificar. «¿Estás encinta?», dijo, y la palabra cayó en el silencio como una piedra en un estanque. 2, creo. Tal vez 3 meses. Es pronto para saber con certeza. Hinata sintió que el mundo se detenía. Llevó las manos a su vientre, a un plano bajo la tela del kimono, y por un momento no supo si lo que sentía era alegría, terror o una mezcla de ambos. El hijo de Naruto. El hijo del fantasma que se había desvanecido entre sus brazos. ¿Es posible?, preguntó, con la voz rota. Él no estaba vivo. Era un espíritu. Su cuerpo se deshizo. Los Uzumaki siempre fueron diferentes, dijo Mei, con una suavidad que no había mostrado antes. Su linaje es más antiguo que cualquier nación. Se dice que su chakra podía crear vida incluso. Mi abuela contaba historias de Uzumakis. Yo nunca las creí del todo, hasta ahora. Hinata apretó las manos contra su vientre con una fuerza que hacía temblar sus dedos. Dentro de ella, diminutas e invisibles, 2 vidas se estaban formando. 2 vidas que Naruto le había dejado antes de desaparecer. Él lo sabía que era posible, susurró de repente, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Por eso me dijo que viniera aquí. Por eso me pidió que fuera feliz. Él sabía que no me iba sola. Mei no dijo nada. Solo la rodeó con un brazo y la sostuvo mientras Hinata lloraba por Naruto, por lo que había perdido, por lo que había ganado sin saberlo.
Lloraba por las dos vidas que latían dentro de ella, herederos de un apellido que todos daban por extinto y de un amor que había desafiado a la muerte. Los meses pasaron. La niebla de Kiri se levantaba cada vez menos, pero Hinata ya no la veía como una barrera, sino como un manto que la protegía. Su vientre creció, primero como un secreto que solo ella y Mei compartían, luego como una evidencia que las criadas comentaban en susurros y los guardias fingían no ver. Fue en el 7º mes cuando Mei la llamó a su despacho. Hinata entró con dificultad, apoyando una mano en el marco de la puerta, y encontró a la líder de los Terumi observando un mapa extendido sobre la mesa. Los Iga te han estado buscando, dijo Mei sin preámbulos. Enviaron emisarios a Kiri hace una semana. Quieren saber si una mujer de cabello azul y ojos blancos ha sido vista en la aldea. Hinata sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué les has dicho? Mei sonrió, y en sus labios pintados de rojo había una ferocidad que Hinata había aprendido a reconocer. Les dije que en Kirigakure hay muchas mujeres de cabello azul. Que si su familia había perdido a una, quizás deberían buscar mejor en Konoha. Y que si volvían a aparecer sin una invitación formal, las nieblas de Kiri podrían ser menos amables con los emisarios extranjeros. Hinata dejó escapar un suspiro que era casi un sollozo de alivio. Gracias. No me des las gracias, dijo Mei, y su voz se suavizó. Se lo debo a Uzumaki. Y se lo debo a ti, Hinata. Has demostrado ser más fuerte que cualquier Iga que haya conocido. Esos gemelos que llevas dentro van a heredar no solo el sello de los Uzumaki, sino también tu corazón. El parto llegó en una noche de tormenta. Los relámpagos iluminaban la bahía como señales de algún dios enfurecido, y la lluvia golpeaba los techos de la mansión con una furia que hacía temblar las vigas. Hinata gritó, empujó, apretó las manos de Mei con una fuerza que dejó moretones, y en medio de aquel caos, dos voces nuevas se alzaron sobre el estrépito de la tormenta. El primero en llegar fue un niño. Tenía el cabello tan dorado como el sol de Konoha en verano, y cuando abrió los ojos por primera vez, Hinata vio en ellos el azul más puro que había conocido. Lo tomó en sus brazos con las manos temblorosas, y el llanto que escapó de sus labios no era de dolor, sino de un reconocimiento que iba más allá de las palabras. Naru, susurró contra su frente. Te llamarás Naru. Como tu padre. Minutos después, cuando ya creía que todo había terminado, un nuevo dolor la sacudió. La segunda gemela llegó con menos estrépito pero con la misma determinación, y cuando Hinata la sostuvo contra su pecho, encontró en su rostro los rasgos que más se parecían a los suyos. El cabello azul negruzco, los ojos blancos que Naruto había llamado hermosos. Natsumi, dijo, con la voz quebrada. Tú serás Natsumi. Para que nunca olvides que naciste en verano, como las luciérnagas. Mei las arropó a las tres con mantas de lana, y se quedó un rato en silencio, observando a los gemelos que se acurrucaban contra el pecho de su madre como si aún quisieran escuchar el latido de su corazón. Son hermosos, dijo al fin. Van a ser fuertes. Como su padre, respondió Hinata, y aunque las lágrimas corrían por sus mejillas, sonreía. Los años pasaron en Kiri como pasan las mareas. Con un ritmo constante que todo lo transforma pero nunca olvida. Naru creció con el cabello dorado siempre en desorden y los ojos azules que heredó de su padre, pero su carácter era una mezcla indomable de la terquedad Uzumaki y la dulzura Iga. Desde pequeño mostró un talento innato para los sellos, como si la sangre de Naruto cantara en sus venas, y Mei se encargó personalmente de que recibiera la educación que merecía un heredero de los Uzumaki. Natsumi, en cambio, era más callada, más observadora. Sus ojos blancos veían más allá de lo evidente, y cuando activó el Byakugan por primera vez a los 3 años, Hinata sintió un nudo en el pecho que no era tristeza sino orgullo. La pequeña heredaba no solo la vista del clan Iga, sino también la determinación de su madre, esa fuerza silenciosa que había sostenido a Hinata en sus peores momentos. Las noches eran el momento de Hinata. Cuando los gemelos dormían, después de haberles contado historias de un bosque lleno de luciérnagas y de un hombre con máscara de zorro que siempre protegía a los que amaba, ella se sentaba en el balcón que daba al mar y alzaba la mirada al cielo. Las estrellas sobre Kiri no eran las mismas que sobre Konoha. El país del agua tenía un cielo más bajo, más húmedo, pero cuando la niebla se disipaba, las constelaciones se reflejaban en el agua negra de la bahía como un segundo firmamento. Hinata buscaba siempre la misma estrella, la que brillaba con un tenue tono dorado en el horizonte oriental, y en su mente, esa estrella era Naruto. Mira, susurraba a veces, cuando sentía que sus hijos la observaban desde la puerta. Ahí está tu papá. Nos cuida desde arriba.
Naru, que a los 5 años ya era un preguntón insaciable, se apoyaba en la barandilla a su lado y fruncía el ceño. ¿Cómo puede ser una estrella si era un fantasma? Porque las luciérnagas se convierten en estrellas cuando se cansan de brillar en la tierra, respondía Hinata, repitiendo la historia que había inventado para explicar lo inexplicable. Natsumi, más pequeña y más seria, tomaba la mano de su madre y la apretaba con una fuerza que no parecía propia de su edad. ¿Y algún día volverá? Hinata dudaba siempre ante esa pregunta. La respuesta verdadera era no, Naruto no volvería, su chakra se había agotado y su alma había ascendido a algún lugar donde los vivos no podían seguirla. Pero mirando los ojos blancos de su hija, los ojos que él había llamado hermosos, nunca encontraba el valor para decirlo. De alguna manera, decía al final, tu papá nunca se ha ido. Está en los sellos que dibujas, Naru. En el Byakugan que llevas, Natsumi. En las luciérnagas que brillan en las noches. En cada uno de ustedes. Y los gemelos, que aún no comprendían del todo lo que significaba tener un padre que era una estrella, un fantasma y una historia a la vez, asentían con la seriedad de quienes guardan un secreto sagrado. Una noche, cuando Naru y Natsumi cumplieron 7 años, Hinata los llevó al puerto. Era el aniversario de su llegada a Kiri, aunque ellos no lo sabían, y ella quería mostrarles algo. La niebla estaba más baja de lo habitual, pero en el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo, miles de luces brillaban sobre el agua. ¿Qué es eso?, preguntó Naru, con los ojos abiertos como platos. Luciérnagas de mar, dijo Hinata, con la voz apenas un susurro. Dicen que aparecen cuando las almas quieren saludar a sus descendientes. Natsumi apretó la mano de su madre con más fuerza. ¿Papá está ahí? Tu papá está en todas partes, respondió Hinata, y aunque sus ojos se llenaron de lágrimas, su sonrisa era más luminosa que todas las luces del puerto juntas. Pero sobre todo, está en ustedes. En cada latido de sus corazones. En cada sello que dibujas, Naru. En cada vez que usas el Byakugan, Natsumi. En la fuerza que tienen para seguir adelante aunque el camino sea difícil. Los gemelos se miraron, y luego, sin decir palabra, cada uno tomó una mano de su madre. Las 3 figuras permanecieron en el muelle mucho después de que las luciérnagas de mar se desvanecieran, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo despejado. Y en el horizonte oriental, una estrella dorada brillaba con más intensidad que todas las demás. Cuando regresaron a casa, Hinata preparó la cena mientras los gemelos jugaban en el jardín. En un cajón de su mesita de noche, junto a la nota que Naruto le había dejado, había una máscara pequeña que ella misma había tallado. No era la original, por supuesto, aquella se había deshecho en sus manos la última noche, pero se parecía. La máscara de un zorro, con los colores del crepúsculo, que colgaba en su habitación como un recordatorio de que algunos amores son tan fuertes que ni siquiera la muerte puede borrarlos. Esa noche, después de acostar a los niños, Hinata se sentó en el balcón como hacía cada día. La brisa marina traía el olor a sal y a algas, y allá abajo, las olas rompían contra los acantilados con un ritmo que parecía el latido de un corazón gigante. Alzó la mirada hacia las estrellas y encontró la dorada, siempre en el mismo lugar, siempre brillando. Cumplieron 7 años hoy, dijo en voz baja, como si Naruto pudiera escucharla desde algún lugar más allá del cielo. Naru dibujó un sello en la arena que hace que las olas no lleguen hasta el muro. El sensei de la academia dice que nunca ha visto a un niño de su edad con tanto talento. Y Natsumi es más astuta que yo, creo. Más fuerte. El viento sopló con más fuerza, haciendo crujir las ramas del viejo cerezo que crecía en el jardín. Hinata sonrió, porque le gustaba pensar que era Naruto respondiéndole. A veces, cuando los miro, me pregunto si estarías orgulloso. Si te gustaría saber que llevan tu sangre, que son tan brillantes como las luciérnagas del bosque, que cada día me recuerdan por qué sigo adelante. Que cada día te echo más de menos. Se llevó la mano al pecho, donde guardaba la nota doblada en un pequeño estuche de cuero que Mei le había regalado. Las palabras de Naruto estaban allí, tan nítidas como el primer día, aunque el papel se había desgastado en los bordes de tanto leerlo. Sé feliz, dijiste, susurró. Y lo soy. Lo soy por ellos. Porque me diste algo que nunca pensé que tendría. Una familia. Un propósito. Una razón para seguir viendo la luz. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no las secó. Las dejó caer, porque eran parte de ella, parte de lo que había perdido y de lo que había ganado. Te quiero, dijo, alzando la mirada hacia la estrella dorada. Te quiero, Naruto.
Y aunque pasen los años, aunque mis hijos crezcan y tengan hijos a su vez, nunca dejaré de quererte. Nunca. La estrella titiló, y por un instante, solo un instante, Hinata creyó ver entre las luces del firmamento la silueta de un muchacho de cabello dorado, sonriendo detrás de una máscara de zorro. Cerró los ojos y, cuando los abrió de nuevo, la visión había desaparecido. Pero la brisa seguía soplando, y en su mejilla húmeda sintió algo que no era viento. Algo cálido, como el roce de dedos invisibles, que limpiaba sus lágrimas con la suavidad de quien ha esperado una eternidad para hacerlo. Siempre, susurró la voz de Naruto, o quizás solo fue el viento. Hinata sonrió, y en esa sonrisa había años de recuerdos, años de crianza, una vida entera de amor imposible hecho posible. Se levantó del balcón y entró en la habitación donde Naru y Natsumi dormían, cada uno en su futón, con el cabello dorado y azul esparcido sobre las almohadas como campos de trigo bajo la luna. Se arrodilló entre ellos y los cubrió con las mantas que habían quitado mientras dormían. Naru murmuró algo sobre un sello que no cerraba, y Natsumi apretó los puños como si aún estuviera peleando contra los fantasmas de su infancia. Hinata los observó durante un largo rato, con la misma reverencia con que una vez observó las luciérnagas del bosque. Son su herencia, dijo en voz baja, como si Naruto pudiera escucharla a través de los sueños de sus hijos. Son la prueba de que exististe. De que nos amaste. De que ningún sello, ninguna muerte, ninguna guerra puede borrar lo que sembraste. Se inclinó y besó la frente de cada uno, primero la de Naru, con sus sueños de sellos y tormentas, luego la de Natsumi, con sus ojos que veían más allá de lo visible. Duerman bien, susurró. Mañana les contaré otra historia. La de un hombre que murió demasiado pronto, pero que vivió lo suficiente para dejar su luz en el mundo. Apagó la vela, y en la oscuridad de la habitación, los tres respiraban al mismo ritmo. Afuera, las estrellas seguían brillando sobre la bahía, y la estrella dorada del horizonte ardía con una intensidad que desafiaba a la niebla. Y en algún lugar, más allá del mar, más allá del tiempo, más allá de la muerte que los separaba, Uzumaki Naruto observaba a su familia con la misma sonrisa con que había observado a una niña de 6 años entre las luciérnagas, sosteniendo el extremo de una rama que unía dos mundos que nunca debieron encontrarse. Pero se encontraron. Y de ese encuentro, imposible, breve, eterno, habían nacido dos estrellas que caminaban sobre la tierra, llevando en sus venas la sangre de un fantasma y el corazón de una mujer que nunca dejó de creer en la luz. Hinata cerró los ojos por última vez aquella noche, y en sus sueños caminó por un bosque lleno de luciérnagas, tomada de la mano de un muchacho de cabello dorado, mientras dos niños corrían delante de ellos, riendo, brillando, felices. Nunca te dejaré ir, dijo ella. Nunca me fui, respondió él, y sus labios rozaron su frente en un beso que duró toda la eternidad. Afuera, la estrella dorada titiló una última vez y luego se fundió con el amanecer, mientras en la habitación, dos niños de cabello dorado y azul soñaban con un bosque lleno de luces, con un hombre de máscara de zorro que los alzaba en brazos, con una madre que sonreía como si todo el universo cupiera en su pecho. Fin.